¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias de todo corazón, siempre lo digo y créame, es un privilegio para nosotros poder llegar hasta usted en estos minutos a través de este medio de comunicación. Le agradecemos con todo el corazón el haberle dado clic. Ya nos escuchó unos segundos. ¿Por qué no se atreve a escucharnos un poquito más? Porque tenemos un mensaje de la palabra de Dios que sin duda cambiará su vida. Créalo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice la Biblia que cuando Dios envía una palabra, esta no regresa vacía, sino que antes cumple con el propósito para lo que ha sido enviada. Hoy estaremos hablando de un tema que tomamos en esta semana. Se llama un encuentro con la fe. Un encuentro con Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y el personaje de esta porción bíblica es un hombre llamado Bartimeo, ciego. Todo el mundo conocía a Bartimeo, sabían quién era Bartimeo, así es que esta porción de la escritura sin duda resalta en el contexto en el que Jesús se encuentra con este hombre y este hombre es sanado porque el testimonio de este hombre se convirtió en un testimonio de poder, porque era un testimonio real. Todos conocían a Bartimeo el ciego, y después de que tuvo un encuentro con la fe, un encuentro con Jesús, el autor y consumador de la fe, conocieron al hombre que veía como todos los que le cuestionaban acerca de lo que había pasado. Dios tiene un propósito cuando ocurre un milagro, y el propósito es que el hombre o la mujer que recibió ese milagro testifique al mundo quién lo hizo y le dé la gloria al que lo hizo. Por mucho tiempo nosotros nos equivocamos y pusimos nuestra confianza en los hombres o en las organizaciones religiosas o en cualquier otra situación que tenga que ver en la vida social del hombre. De repente recuperamos nuestra salud y le atribuimos ese milagro, le atribuimos ese milagro a alguien más y no a Dios. ¿Por qué es que tenemos que atribuir cada milagro y cada cosa buena a Dios? Porque la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva procede de Dios, del Padre de las luces. Entonces todo lo bueno, todo lo perfecto y todo lo que bendice procede de Dios. Los medios son los que conocemos aquí en la tierra. Los medios son los que conocemos en el ambiente social, pero el poder es única y exclusivamente de Dios. Vamos entonces a la porción de la escritura. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerde, estaba ciego, oía la multitud, sentía la multitud, porque la multitud chocaba una contra otra, chocaban las personas uno contra el otro, y todo el mundo venía hablando y comentando lo que estaban viendo y oyendo de Jesús. Así es que Bartimeo ha desarrollado para eso otros sentidos que no tienen que ver con la vista. Ha desarrollado el oído, el tacto, el olfato. Se ha desarrollado de muchas maneras. Su cuerpo no tiene funcionalidad en los ojos, pero su cuerpo funciona distinto. Su cuerpo es un cuerpo que puede percibir a través de los otros sentidos y no necesariamente de la vista. Y él se había acostumbrado a percibir al mundo de esa manera con el resto de sus sentidos. De tal manera que cuando él escucha el murmullo y siente el atropello de la gente y saben que Jesús está de camino y que va a pasar por ahí, entonces, como era una multitud de gente, él no se podía mover, no podía llegar a Jesús, por la misma razón de la multitud, porque la multitud se lo impedía.
¿Y por qué era ciego? No podía levantarse, ver la ubicación de Jesús y correr hacia él. Así es que el único recurso que tenía a la mano para poder intentar llegar a Jesús fue su clamor, su grito. Y con toda la fuerza que le salía de su ser, con todo el aire que tenía en los pulmones, exhaló con toda su fuerza, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esa voz fue escuchada y pasó algo. Pero antes, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él, al ver que no encontraba respuesta, volvía a intentarlo una vez más y la gente lo seguía callando. La gente lo reprendía y le decía: cállate, porque su voz era ensordecedora. Hasta que el aire se le fue terminando y solo alcanzó a oírse un murmullo que decía, después de que su garganta había quedado destrozada: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él desfallecía, vinieron a él y le dijeron: entonces, Jesús, deteniéndose, porque Jesús nos escucha. A veces clamamos por nuestra necesidad, a veces clamamos por nuestra urgencia, a veces levantamos la voz tan alto porque tenemos una necesidad muy grande. Pero cuando las fuerzas se nos están acabando y la necesidad continúa delante de nosotros, entonces el grito se convierte en murmullo y aún así es escuchado en la presencia del Padre. Jesús, deteniéndose, escuchó el murmullo, escuchó su nombre, escuchó la necesidad de alguien que pedía misericordia y se detuvo y ordenó que fueran hacia él y lo trajeran hacia Jesús. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué hermosa experiencia. En medio de dolor, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la impotencia, la soledad y la desolación, queda un último recurso: el clamor. El clamor, cuando hay fuerzas, es con toda la fuerza. Y cuando éstas se acaban, el clamor se convierte en murmullo, en un susurro sin fuerzas, en un susurro que refleja la agonía del dolor y la angustia, en un murmullo que refleja el miedo, el temor, el espanto, la impotencia. En ese momento, en esa acción, Jesús, el Hijo de David, escucha a sus hijos y a sus hijas y con voz suave y con ternura de él se acerca a usted y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Es el momento en el que nosotros tenemos un encuentro con la fe, un encuentro con Jesús, el autor y consumador de la fe. En este momento
si yo escuchara la voz de Jesús diciéndome, ahora Rigoberto, ¿qué quieres que haga por ti? Yo le diría, Señor, establece tu santidad en el altar de adoración, como en la zarza y como en tu encuentro con Josué. Señor, pon temor y temblor en tus ministros, en cada uno de los 5 ministerios. Señor, pon temor y temblor en tu iglesia, en tu cuerpo, en cada uno de los que lo formamos. Señor, pon amor fraternal en tu pueblo, que nos impida pecar los unos contra los otros. Señor, pon temor a la murmuración y el juicio entre hermanos. Señor, sana a tu iglesia, sana a tus hijos e hijas que han sido infectados por este virus del siglo. Sana nuestra tierra, que desfallece, agoniza, se tambalea, está enferma. Establece tu paz y con tu amor echa fuera el temor. Y de esta manera oramos al Padre en tu nombre, Jesús. Y te pedimos que vengas pronto, porque los días son malos, tal como lo dejaste establecido en tu palabra. Los días son malos, y si no fuera por haber acortado tú mismo el tiempo, ninguno de nosotros sería salvo. Señor, esto es lo que yo respondería delante de ti cuando me dijeras, Rigoberto, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, yo le pregunto a usted, amado oyente, si Jesús, el autor y consumador de la fe, tuviera un encuentro personal con usted y le llamara por su nombre, ¿usted qué respondería? Vamos, que le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Dé un paso de fe en este día, tenga una conversación con Jesús y permita que su gloria sea derramada en su vida y que hoy ocurra un milagro en su casa, en su familia y en cada uno de los miembros de su familia. Pida también por sus familiares y por sus amigos. Y hagamos que este encuentro de fe, que este encuentro con Jesús bendiga su vida desde ahora y para siempre. Dios le bendiga. Hasta pronto.